Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y en esta ocasión en el baúl del tío Joe vamos a revisar un cómic que fue publicado en nuestro país por Editorial Televisa alias Smash allá por 2016, finales de 2016, principios de 2017, una de las obras más importantes en el aspecto de la experimentación en el cómic por parte de Neil Gaiman y Dave McKean. Estoy hablando de Black Orchid, que fue publicado originalmente por DC en 1988, posteriormente fue reclasificado como material de Vértigo y justamente esta fue la edición que llegó, como les digo, a finales de 2016 por parte de Smash en el subsello de Vértigo, en el formato grande Monster Edition, como le llaman aquí, era cómic que desafía las expectativas, novela gráfica, mostrándonos esta historia, como les digo, de Neil Gaiman y Dave McKean. La primera colaboración que hacía Dave McKean para cómic. Justamente Neil Gaiman en aquel entonces todavía no lanzaba Sandman, estaba ya en planes y podría decirse que fueron los primeros trabajos de ambos, escritor y artista, dentro de DC Comics. Esta obra, también habría que mencionar, se trata de un reboot del personaje de Black Orchid, que originalmente había aparecido por allá de 1973 en varias publicaciones. Solamente se mencionaba como una vigilante con ciertas habilidades, pero es justamente Neil Gaiman el que se encarga de darle una historia, hacer prácticamente un reboot del personaje y darle su mitología propia a este personaje, que es Susan Linden. Vamos a revisar esta historia. Como les digo, la premisa de Black Orchid parte de que existiera una Black Orchid en 1973. Lo que vemos en este primer número, también hay que mencionar que se trató de una miniserie en 3 formatos Prestige. Como les digo, lo que vemos es que esta vigilante Black Orchid está siguiendo un caso donde se infiltra a una corporación que termina siendo LexCorp, la empresa de Lex Luthor, y está investigando un sindicato criminal. Por circunstancias en el cómic vemos que se infiltra, pero es descubierta y vemos que esta Black Orchid fallece, es asesinada por los seguidores, o más bien los comandantes del Lex Luthor en esta organización criminal. En ese momento nace una nueva Black Orchid. Aquí podemos ver el arte de McKean mostrando el nacimiento de esta nueva versión. En ese momento pues no sabemos qué está pasando, pero resulta que nace una nueva Black Orchid, una nueva Susan Linden. Aquí vemos a este personaje que es el amigo de Susan Linden. Se llama, me parece que es Philip, si no mal lo recuerdo en esta historia. Vamos a revisarlo aquí más adelante. Y él es el que se encarga de comentarle que ella es una mujer planta, vamos a llamarlo en términos simples, y se trata de un experimento que este tal Philip hizo años antes con su amiga Susan Linden. Vemos un poco de la historia de ambos personajes, donde Susan Linden fue una persona que muy allegada a Philip durante su infancia. Posteriormente ella se mete con un jefe criminal, un traficante de armas, y al final decide regresar con Philip. Philip era ahora sí que su peor es nada, su confidente, lo tenía en la friendzone, pero resulta que también era un científico muy importante, compañero de clases de Alec Holland, mejor conocido como el Swamp Thing, y que ideó una modificación genética para crear mujeres planta. Al fallecer Susan Linden a manos de su ex esposo, el traficante de armas, Philip crea una nueva versión del personaje de Susan Linden, ahora con poderes, que se llama Black Orchid, que es la que vimos al principio de este capítulo, que fallece. Posteriormente, al morir esta, como vemos, nace una nueva, sin recuerdos y con habilidades diferentes, más una mujer planta. Aquí prácticamente lo que hace Gaiman es que nos muestra un reboot del personaje, como les decía, quita al personaje antiguo y crea su versión propia para poder trabajar con ella. ¿Qué pasa del lado de los malos, del lado del Lex Luthor? Que al verse comprometido por parte de Susan Linden, decide eliminar todo de raíz y manda a que vayan asesinando a todos los que hayan tenido contacto con
el personaje de Black Orchid. Por otro lado, también vemos que por circunstancias que vemos en el cómic, esta misma nueva Black Orchid decide contactar a personajes que hayan estado en contacto con el propio Philip. Vemos ahí que pasa una situación con Philip que no quiero spoilearles, pero hace que el personaje evolucione dentro de la historia y trata de buscar respuestas sobre su origen. Que esto mismo hace que vaya a tratar de contactar a Alec Holland, a Pamela Isley, Poison Ivy, que también fue compañera de clases. Ahí se hace un reboot, más bien un retcon, donde se menciona que fueron compañeros de clase tanto Swamp Thing como Pamela Isley, y con el mismo Jason Woodroffe, Floronic Man, el villano de Swamp Thing, que aquí también se retconea que fue maestro de ambos. En esta miniserie resalto principalmente, más que la historia que nos presenta Gaiman, el arte de Dave McKean. Como les decía, él no había trabajado en cómic cuando se le ofrece realizar esta historia, y aquí podemos ver cómo su arte era muy experimental para lo que veríamos después en el título de Arkham Asylum, su obra que en lo personal es mi favorita. Pero aquí vemos ya destellos de lo que vendría presentando más adelante el personaje. De hecho, aquí vemos que la propia Black Orchid tiene contacto con un personaje enmascarado, que ya saben quién es, que es el protagonista de Arkham Asylum. Y serían las primeras veces, más bien son las primeras veces que McKean le tocaba dibujar a Batman. No quiero spoiler mucho de esta historia porque creo que vale la pena, pero vemos cómo Gaiman decide crear su propia versión del personaje. Posteriormente, como todos saben, haría justamente lo mismo con Sandman. Prefiere no trabajar con las versiones de la Edad de Plata y de Edad de Oro de Sandman y decide crear su versión propia, que fue el protagonista de su serie. Igual, usualmente lo que hace Gaiman para estar más cómodo con los personajes es crear versiones propias. Lo hemos visto también en Marvel cuando trabaja con ellos. Y pues aquí podría decirse que fue una de sus primeras experimentaciones en ese tipo de sentido. En aquel entonces esta edición costó 149 pesos y creo que vale realmente la pena. Desconozco si todavía se puede conseguir la versión de Smash en inglés. De hecho, no, la verdad también desconozco si esté disponible en Amazon, pero pues si pueden revisarlo, realmente es una historia que vale la pena. Principalmente se lo recomendaría a los fans de Gaiman, que usualmente suelen comprar todos sus trabajos, pero también a los amantes del arte por el arte de Dave McKean, que ya en estas primeras etapas de su carrera ya comenzaba a experimentar con lo que veríamos posteriormente, como les digo, en Arkham Asylum, en las portadas de Sandman, y pues prácticamente lo que lo convirtió en ya es una leyenda dentro de lo que viene siendo el cómic. Y pues por esta ocasión sería todo en el baúl del tío Joe. Díganos en los comentarios qué más quieren que revisemos. Podemos revisar otros cómics. Igual suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en Facebook y no dejen de escuchar el CC Podcast cada semana. Aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.